Buenas noches, docente. En esta oportunidad voy a exponer mi trabajo de producto académico número 3. El tema a tratar es transmisibilidad y cumplimiento de derecho de obligaciones. Tenemos 4 interrogantes. La primera viene a ser: ¿has pensado qué hacer cuando tu deudor se deshace de sus bienes para evitar cumplir de alguna manera con su obligación o prestación? Nuestro ordenamiento civil en su artículo 195 le define de la siguiente manera: el acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de los actos gratuitos del deudor, por lo que se renuncia a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido o perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando el acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro. La acción pauliana o revocatoria consiste en el poder jurídico atribuido al acreedor de hacer declarar ineficaces en relación a él ciertos actos de disposición a título gratuito u oneroso sobre el patrimonio del deudor que irroguen perjuicio a su derecho de crédito. De este modo, a través de esta acción personal se busca restablecer el patrimonio del deudor a la situación en la que se encontraba previamente a la realización de los actos de disposición fraudulentos, con el fin que el acreedor puede ver satisfechos sus intereses crediticios a través de la ejecución de dicho patrimonio a raíz de su incumplimiento. En este sentido, se hace necesario revocar los actos de disposición que afecten la garantía genérica de la solvencia del patrimonio del deudor frente a las obligaciones que éste tiene con sus acreedores, pues de este modo se evita el perjuicio ocasionado al crédito. Tengamos en cuenta que en algunas ocasiones el titular de la deuda no tiene bienes a su nombre o se deshace de sus bienes para evitar cumplir de alguna manera con su obligación o prestación. En los contratos que se firman con los acreedores para la formalización de los préstamos se contempla la figura del aval. A continuación tenemos una segunda interrogante. ¿Has pensado que en tu quehacer de tu vida generas varios tipos de pagos de obligaciones? Claro que sí, en el quehacer de la vida se generan varios tipos de pago, ya que estos son el cumplimiento de una obligación, ya sea una obligación dineraria, también llamadas obligaciones pecuniarias, obligación de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, hace un mes hice la venta de mi moto lineal. En ese momento estaba ejerciendo el pago de la obligación de dar. Asimismo, ejercí una obligación de hacer cuando me contrataron para elaborar un par de zapatos de cuero, ya que tengo un establecimiento de zapatería. Lo hacemos cuando, por ejemplo, está prohibido estacionarse en determinados sitios y lo respetamos, o cuando existe prohibición de fumar en determinado lugar. Como tenemos conocimiento, las obligaciones son de hacer, no hacer, de dar, alternativas, facultades divisibles e indivisibles entre nosotras. Tenemos la tercera interrogante. ¿Cuándo se produce el pago indebido? Cuando la prestación ejecutada en favor de una persona que no tenía el derecho a recibirla, porque primero, la prestación recibida le fue entregada por quien realmente no era el deudor. Segundo, la persona que recibe la prestación no es la verdadera acreedora, generándose un enriquecimiento indebido de quien recibe la prestación y un empobrecimiento indebido de quien la ejecuta, surgiendo para el primero la obligación de devolver lo recibido y para el segundo el derecho de reclamar lo entregado.
Como la última interrogante tenemos sobre ¿la mora tiene efectos tanto para el acreedor como para el deudor? La facultad del deudor, cuando no cumple con la prestación a su cargo o la cumple defectuosamente, surge en el acreedor un nuevo derecho de crédito. Consiste en el que el deudor él resarza los daños sufridos a consecuencia de la lesión de su interés. Nuestro ordenamiento civil establece que incurre en mora el obligado desde que el acreedor lo exija, judicial o extrajudicialmente. El cumplimiento de su obligación. No es necesaria la intimidación para que la mora exista, cuando la ley o pacto lo declaren expresamente. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resulte que la designación del tiempo en que había de entregarse el bien o practicarse el servicio hubiese sido motivo determinante para contraerla, cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación, cuando la intimidación no fuese posible por causa imputable al deudor. El artículo 1336 menciona que el deudor constituido en mora responde de los daños y perjuicios que irrogue por el retraso en el cumplimiento de la obligación y por la imposibilidad sobreviniente, aun cuando ella obedezca a causa que no le sea imputable. Eso es todo respecto a mi exposición sobre el producto académico número 3. Gracias.